Sí, pero todos estos grupos también, que donde hubo dinero, mucho dinero de los Estados Unidos, de los mismos obispos, ¿no? En contra de decir que, pues, el Papa no era Francisco, que el Papa seguía siendo Benedicto XVI, ¿no? Y eso le causó también problemas en su pontificado a Francisco. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola amigas, amigos de este podcast Bajo llave, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta mesa entre periodistas sobre el fenómeno socio-religioso. Soy Felipe Monroy y obviamente estoy acompañado siempre por los colegas Juan Pablo Reyes. Saludos a todos, muchas gracias una vez más. Lilian Reyes, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Maru Jiménez, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a tocar un tema curioso. Son curiosidades, llamativo. Históricas sobre los pontífices de la Iglesia Católica. Los escándalos, las polémicas en las que han estado envueltos, particularmente los pontífices después de la segunda mitad del siglo XX y los que llevamos del siglo XXI. Para abrir boca sobre las polémicas de los papas Juan Pablo II, hoy santo, Benedicto XVI, polemiquísimo en muchos aspectos, Francisco, el gran revolucionador, y León XIV, quien está tomando el testigo de esta Iglesia Católica en el siglo XXI. Para empezar y abrir boca, Maru, cuéntanos por dónde empezamos a entender estos escándalos y polémicas de los papas. Bueno, hay una polémica que han tenido estos últimos 4 papas y es la pederastia clerical. Ha sido transversal para Sí, todos, ¿no? o sea, sí. A Juan Pablo, todos. a todos les ha llegado, a Bueno, que esa todos. polémica no es curiosa, o sea, es un gran problema que hay al interior Es de verdad, es un gran problema de que la no se ha iglesia. logrado resolver, ¿no? Han sacado invitaciones a que denuncien, a que se atiendan a las víctimas. Digo invitaciones porque realmente son documentos en los cuales los mismos obispos de cada país no los hacen caso, no logran establecer este vínculo de atención a víctimas, todavía de denunciar o por lo menos iniciar un proceso canónico en contra de los abusadores de niños y adolescentes en algunas ocasiones o personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, ha sido un gran problema que ha tenido a todos en la polémica. Juan Pablo II lo inició con todas estas declaraciones de los legionarios de Cristo, que casi siempre no las atendió. Muchos dicen que no les llegó la información. Yo creo que sí les llegó porque hubo muchos canales para que él estuviera informado y no hizo nada contra Marcial Maciel. Hablando de canales, y creo que también es transversal la polémica, el Vaticano como esta estructura, ¿no?, de poder que también un poco clausura al pontífice de algunas cosas. Lilian, ¿tú cómo has visto justamente algunos de los escándalos? Pienso yo que los escándalos surgen no porque en el pasado no haya, sino porque los medios de comunicación, la televisión, la radio, internet, evidentemente los comunican y los hacen más populares. Pero tú, ¿cómo lo has visto justamente ya en la perspectiva mediática estas polémicas pontíficas? Justo retomando lo que mencionaba Maru, o sea, empezamos con Juan Pablo II, que a él estallan los primeros escándalos de pederastía, pero es justo en el caso, ya en el tiempo de Benedicto XVI, cuando le estalla verdaderamente lo de Maciel, cuando se hace el verdadero análisis, que se empieza a decir, no, pues mira, sí tenías las pruebas, y justo es el problema que tiene Benedicto XVI, enfrentar, porque él era muy cercano al Papa. Entonces, por supuesto que también estaba enterado de toda la situación. No, fue 30 años el encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea, a él le llegaban todas las denuncias, las tenía él. Y de Marcial Maciel las tenía desde 1949 en esa congregación, ¿no? Justo, entonces a él empezamos en una época que es todavía más mediática. Sí, claro. Y que por eso a él le estalla todo así como con más poder, ¿no? Además de que no tenía la simpatía que tenía Juan Pablo II, ¿no? Que muchos dicen, bueno, es que Juan Pablo, ¿no? Pero Juan Pablo tenía simpatía y a lo mejor por eso no lo hicieron tan responsable de la situación como se fueron contra Benedicto. Además la edad, ¿no? También la El edad. tema de la edad influyó mucho, el largo pontificado de Juan Pablo II.
y ya en los últimos años de su papado, pues es cuando explotó en sí ya este gran problema que es la pederastia. También dicen que, digamos, la simpatía, o en este caso el carisma, que se construye mediáticamente, ¿no? En gran medida. Sí, claro, Es decir, mediáticamente y también. Juan Pablo II utilizó muchísimo los medios de comunicación para divulgar su presencia, su imagen, etc. Pero regresando justamente al tema de los abusos sexuales, cuando a Francisco le revienta el tema de Theodore McCarrick, el arzobispo de Washington, se hace la investigación y se evidencia que, aunque sí, Francisco quizá fue lento en actuación, y eso que ya había pasado todos los protocolos de Benedicto XVI para acá, se encuentra que quien realmente no había hecho nada justamente antes de nombrarlo arzobispo en Washington fue justamente Juan Pablo II. Es decir, que desde ese entonces había esa información. Y esto pues empaña también las personalidades quizá, ¿no?, de los pontífices en al menos estos últimos 4 que hemos tenido. Pues sí, incluso las víctimas decían que no se les santificara, ¿no? Hicieron Sí, que no se hiciera la canonización. Sí, que no se hiciera la canonización, por eso, porque no los había atendido, porque realmente sí conocía él de los casos, porque no puedes decir que no conocían. O sea, digo, Benedicto XVI estuvo casi los 30 años al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, gente de toda la confianza de Juan Pablo II, no se podría decir que no. Entonces, por eso era esta iniciación de todos los activistas pederastas, digo, en contra de la pederastía, de que no querían que se le canonizara. Ahora, aquí meto y lo podemos discutir. La canonización no va por el pontificado, la canonización es por la persona. Y obviamente, ¿qué tanto podemos distinguir al Papa de la Santa Sede y del Vaticano, que a veces incluso juega en contra del Papa? Y Juan Pablo II tuvo varios casos complicados en donde la Santa Sede y los obispos y cardenales de los dicasterios pues eran los que en realidad llevaban el gobierno, sí, ¿no? O sea, como Entonces, ¿se te podría decir que se puede canonizar a todos los papas? Porque siempre y cuando sean santos. Porque bueno, pues sí, bueno, sí, pero claro, entonces claro, en ese, claro. porque se supone también que los santos tienen que tener una vida así, digna, una vida ejemplar. Y hay muchas decisiones, incluso del mismo Juan Pablo II, que no iban como de acuerdo a una vida ejemplar, ¿no? pero ahí viene la inquietud. Y eso es lo que se menciona. Muchos nombramientos episcopales entre el 2000 y 2005, donde Juan Pablo II era muy difícil que tomara decisiones, se realizaron. Incluso muchos nombramientos episcopales mientras el Papa estaba hospitalizado, intubado o fuera de combate. Y la pregunta es, ¿se le pueden achacar esas responsabilidades al Papa o es el Vaticano como esa figura que también mete la mano negra en muchos casos, pues ensuciando la figura de la persona? Se ensucia la figura de la persona, pero no se le puede quitar la responsabilidad porque es el que tenía el mando, aunque haya estado hospitalizado. como Fox, ¿no? Estaba Algo así, pues tenía que decidir. No, Sí. o renunciar, Claro. como lo hizo Benedicto XVI. Sí. De hecho, pues por eso llega la renuncia de Benedicto XVI, ¿no? Claro, Ya claro. ante tantas cuestiones mediáticas, tanta presión y por supuesto los Batilix, ¿no? Que es también un caso que le estalla a él y que no puede tapar, aunque lo intentan tapar en una primera instancia, que intentan como decir, no, espérense tantito, todo tiene una explicación, ¿no? Pues llegó un momento en que ya no podían explicarlo, ¿no? Se les sale de control y pues tienen que admitir algunas de las cosas que venían ahí ya reveladas. Hay que abordaste el tema de los Batilix que le revientan a Benedicto XVI. ¿En qué consistieron? El dar a conocer los documentos que se tenían como secretos, digamos. Lo que se revela ahí también, que fue algo muy importante, fue este lobby gay que denuncian que hay dentro de la Curia Vaticana, que era utilizada para extorsionar a algunos sacerdotes homosexuales. Toda esta también, la problemática financiera, los fraudes que había dentro de la banca vaticana, que es algo muy fuerte, con lo cual pues Benedicto XVI pues ya no pudo, ¿no? Porque ¿cómo vas a corregir esta Curia Vaticana con tantos años? ¿A cuánta gente tendrías que investigar? Sí se inició una investigación en cuanto al dinero, pero realmente las fuerzas ya no le daban más para Benedicto XVI, ¿no? Sí, todas las problemáticas que fueron surgiendo era desmantelar prácticamente toda la curia.
¿no? Ese fue el gran problema que tuvo Benedicto XVI, pero él sí supo decir, hasta aquí llego, yo ya no puedo, no quiero que otros decidan por mí. Muy valiente, Renuncio. generó problemas, ¿no? Sí. Muchos problemas. Particularmente la idea del sedevacantismo, ¿no? De que Francisco no era el legítimo papa. Sí, los grupos ultraconservadores, ¿no? Digo, Bueno, pero esos otros grupos de conservadores Estados más atrás, que de esos, de de Pío esos. XII ya no hay sede vacante, dicen otros. Sí, pero todos esos grupos también, que donde hubo dinero, mucho dinero de los Estados Unidos, de los mismos obispos, ¿no? En contra de decir que, pues, el Papa no era Francisco, que el Papa seguía siendo Benedicto XVI, ¿no? Y eso le causó también problemas en su pontificado a Francisco, pero no al Papa Francisco. Claro. Oigan, antes de entrar ya de lleno en el pontificado de Benedicto XVI, que son varios temas que hay que abordar, con Juan Pablo II, quizá una de las polémicas más grandes fue su anticomunismo político radical, ¿no? Que incluso llegó a afectar políticamente a muchas personas. Muy particularmente pongo a pensar en el arzobispo santo, Óscar Arnulfo Romero, que está el famoso cuento, el relato de Eduardo Galeano, en donde se evidencia que el arzobispo de San Salvador va con el Papa, le presenta las pruebas de que el gobierno estaba pues amenazando y vulnerando mucho las libertades de los ciudadanos, y que el Papa desoye esas alarmas del arzobispo Romero. Y no solamente eso, sino que le pide que se ponga de acuerdo con el gobierno militarizado, de derecha, un poco anticomunista, porque evidentemente Juan Pablo II era un anticomunista de hueso colorado. Y al final terminan asesinando a Romero, ¿no? Sí, obviamente mártir y santo a la fecha. Pero el tema político con Juan Pablo II fue muy importante. O sea, la lucha contra el comunismo creo que es algo que sigue generando hoy polémicas duras respecto a su figura. Sí, sin duda, y vemos cómo fue el apoyo, primero con Ronald Reagan, ¿no? Para comenzar el desmantelamiento de la Unión Soviética. Luego el apoyo directo que dio en Polonia a Lech Walesa con el Solidarność. Y eso fue fundamental para comenzar con la caída del comunismo que vivió crudamente como Karol Wojtyła en los años 30, 40. Sin duda, también pues sus ligas políticas, ¿no? Siempre pues el poder lo quería cerca al Papa, ¿no? Salvo José López Portillo, que casi lo aventó cuando vino aquí a México. Sí, claro. Pero de ahí en fuera creo que la mayoría de los presidentes o mandatarios del mundo querían tener al Papa de su lado, ¿no? Entonces... Es que fue un largo pontificado, ¿no? Sí, muy largo. Claro. Muy joven él, un pontificado tan largo, muy hábil en el manejo de toda esta política internacional. Pues yo creo que él reunía varias características. Toda la problemática que había a nivel mundial, la caída del muro de Berlín, todas estas reacciones que había, el acercamiento que él también tuvo con Cuba. Sí. Entonces, era otra política diferente que se estaba viviendo en el mundo. Una época que a él, digamos, le favoreció por su misma personalidad que tenía. Claro. No, pero también pues, anatemizó a la teología de la liberación norteamericana, persiguió a la teología, a los representantes de la teología de la liberación en América Latina. Se necesita fue una persecución directa. Sí, castigó a Leonardo Bob, ¿no? Que pudiera publicar, que pudiera hablar, a Ernesto Cardenal. El regaño ahí en Nicaragua, el regaño en la visita a Nicaragua, ¿no? Entonces todo esto pues fue muy polémico para él. Mantuvo su misma línea de conservadurismo en contra del aborto, en contra de los matrimonios del mismo sexo, en contra de los anticonceptivos. Que por ejemplo el tema de los anticonceptivos no le pegó tanto a Juan Pablo II como le pegó a Benedicto XVI cuando fue a África, que fue un verdadero escándalo en una visita a África en donde habló sobre el tema del preservativo, ¿no? Y eso fue uno de los primeros, tanto de Ratisbona como lo relacionado con los musulmanes, como lo de el VIH y el uso del condón, fue como que las primeras polémicas para Benedicto XVI. Ahora yo sí quiero mencionar que son diferentes los tiempos de pontificado de Juan Pablo y Benedicto que el que le toca a Francisco y el que vive ahorita León XIV. En cuanto a que ellos, los dos primeros papas que mencionamos, ellos pudieron dominar su mensaje porque no había redes sociales. O sea, ellos el mensaje que querían transmitir era el mensaje que se difundía, ¿no?
Y todavía, digamos, estábamos en esa prensa que guardaba los mensajes celosamente y que solo decía lo que los demás querían decir. O sea, no había como una autocrítica, un análisis. Entonces, todos esos mensajes o todo lo que sabemos fue porque ellos lo dijeron en algún momento y lo reprodujeron, ¿no? Entonces, por eso a Benedicto en el final de su pontificado ya le pega un poco más, porque ya empieza el auge de las redes sociales, porque esta red de Batilix se riega por todos lados y empieza a difundirse, y entonces eso hace que la gente como que analice más, como que critique más, como que ataque más. Entonces también no es el mismo tiempo mediático que vivió Juan Pablo II, al que vivió al final de su pontificado Benedicto, o el que está viviendo Francisco, que a Francisco le tocó pero por todos lados, porque las redes eran poderosísimas, y en cuanto salía en cuando salió un mensaje de Francisco estuvo bajo la lupa siempre, porque lo remitían y lo retuiteaban y ¿no? Y la crítica sí, ¿no? Pero él sabía también, el Papa Francisco, ser muy mediático, ¿no? Sí, y también se enteraba perfectamente de lo que decían, y a toda acción corresponde reacción, y justo eso hacía, ¿no? Que también eso es una parte importante sobre todo esto, ¿no? Sí, de Francisco, y Benedicto XVI es el primer papa que subió su cuenta de Twitter, ¿no? O sea, el Pontifex, que es famosa. Al principio él no lo usó mucho, ¿no? Pero sí, Francisco le dio vuelo porque además era como es un medio de comunicación alternativo a lo institucional, ¿no? Y cuando las cosas son fuera de lo institucional, usualmente el Vaticano arde, ¿no? Porque todo tiene que ser sumamente estructurado, etcétera. Ahora sí vamos con Benedicto, con ese tema, el tema de la filtración de documentos, el Batilix, el 1, porque ya hay Batilix 2, ¿no? Pero el Batilix 1 es cuando el famoso mayordomo Paolo Gabriele en principio filtra informaciones pues muy delicadas, ¿no? El asunto de los escándalos financieros vaticanos, el famoso lobby gay que ya decía Maru, que se utilizaba como una herramienta de extorsión, y pues la manera en cómo adentro de la Santa Sede los mismos cardenales se pelean el poder, se pelean la influencia. Los cotos de poder. Los cotos de poder. ¿Qué repercusiones tuvo justamente el Batilix para Benedicto XVI? Creo yo que fueron fundamentales y que lo llevaron prácticamente hasta el borde de la renuncia, ¿no? O sea, toda la reflexión que fue haciendo Benedicto XVI desde que asumió el papado en 2005, quiero pensar que él ya como encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya veía todo este entorno que existía en la Curia Vaticana, ¿no? Entonces, pues, Batilix fue el talón de Aquiles de Joseph Ratzinger. No, la renuncia, pero creo que fue una renuncia inteligente para evitar que impactara todavía más el tema de toda la podredumbre que había en la curia. Y con el Batilix, como estaba todo revuelto, nombra 3 cardenales para que hagan la investigación. Y lo más curioso del caso es que cuando los 3 cardenales empiezan a investigar exclusivamente el tema de las cuotas de poder, sale... O sea, por la investigación de los canales sale el tema del lobby gay. Es decir, que eso también fue otro golpazo tremendo para Benedicto XVI y para la Curia Vaticana, ¿no? Sí, yo considero que el Papa Benedicto XVI ya no tenía las fuerzas, ¿no? Ni el respaldo para poder barrer, digamos, la Curia Vaticana, tratar estos problemas con fuerza, ¿no? Realmente tendría que haber sido él con menos edad y con un equipo realmente fuerte que dijera, sí, vamos a apoyarlo para limpiar todo esto. Exacto. Al ver el que no contaba con todo este apoyo, pues yo mejor aquí se los dejo al sucesor que tenga más energía, que eso fue lo que pasó con Francisco, porque Francisco exactamente llegó a atacar todo esto, creó esta comisión financiera con varios cardenales que revisaron de nuevo todo, trató de meter un poco en orden a la curia romana, les quitó dinero, redujo los apartamentos. Entonces todo eso también le trajo al Papa Francisco muchos problemas, ¿no? Y Benedicto XVI, esa famosa visita, porque también ese es otro gran tema, o sea, nunca en la historia habían convivido tanto tiempo 2 pontífices, ¿no? Uno reinante y otro emérito.
Pero también en una de esas visitas de Francisco a Benedicto sale el equipo de Francisco con el famoso cofre blanco, ¿no? En donde se supone que estaban todos estos informes secretos que tenía Benedicto XVI y que ya no le podía dar, o sea, no tenía fuerzas para poderlos atender. Y eso pues le revienta también a Francisco, que por un lado mediáticamente pues, estaba muy bien reconocido, pero que adentro de la Santa Sede e incluso en los sectores conservadores pues fue pues el blanco de muchos ataques, ¿no? Se le criticó su teología, su doctrina, su manera de gobierno, ¿no? Y de Francisco, o quieren tocar algún otro tema de Benedicto. Se había tocado el tema de Ratisbona, ¿no? El tema de los musulmanes. Los musulmanes también fue una de las polémicas, muy por encima. Las críticas ahí relacionadas con el Islam y que se le fueron encima en la visita. Fue en la Universidad de Ratisbona, ¿no? Precisamente. Exactamente. En el año 2000, ahí me falla ahorita el año. Creo que fue 2008. Pero... Fue al inicio del pontificado, fue que inició 2005. Haber sido 2007-2008, ¿no? En donde se metió en problemas por hablar de temas relacionados con el Islam, con Mahoma, etcétera. Y pues todo el mundo del Islam se le fue encima. No, pues es que él fue, perdón. Intentando ser más... Pues él siempre había sido muy prudente y con discursos muy bien preparados. Acá pues se salió el tema de comunicación de las manos para todos. Es que él citó a un emperador bizantino del siglo IX, del siglo IV, donde que aseguraba este emperador que el Islam había traído el mal del mundo. Entonces, eso fue, por eso todo el mundo del Islam se le vino encima. Claro. Él a los 3 meses pidió una disculpa y viajó a Turquía como para reparar ese daño, pero bueno, ya lo había causado las polémicas en el mundo islámico, ¿no? Pero ¿no sienten que un poco ese conflicto fue un poco artificial? Porque en efecto, o sea, la expresión es, oigan, hay un sujeto que hace tantos años dijo esto, como un académico, ¿no? Si uno cita una fuente, oigan, por ejemplo, les voy a decir, oye, Hitler en mi lucha dijo esto, eso no me hace a mí portavoz de nada. Pero el problema es que justamente Europa vive todavía con esta islamización y hay una migración gigantesca y hay una reacción bien dura en contra de los musulmanes, ¿no? Y de los migrantes. Que bueno, en ese momento el contexto comenzaba otra vez el tema de la migración de musulmanes hacia Europa, ¿no? Pero también no es lo mismo que tú y yo digamos la cita, a que lo diga el líder de la Iglesia Católica. Bueno, pero él era académico, entonces él está acostumbrado a citar. Y era porque justamente a él, desde que llega, le dicen de todo, ¿no? Le dicen pastor alemán, pero en el sentido hitleriano, porque además dicen perteneció a las juventudes hitlerianas, bueno, pues como Jürgen Habermas y todos los demás. Un estigma que nunca se logró quitar. Nunca. Bueno, ahora sí, entrando con quizá uno de los más polémicos, porque además fue, como bien decía Lilian, sumamente mediático. Francisco llega con una elección en donde los cardenales casi chillan por la transformación de la Curia Vaticana. Y él, con mucha potestad, comienza a barrer y limpiar todo lo posible y además a traer el famoso aire fresco a la iglesia. Y eso no le restó las polémicas. ¿Cuáles ustedes identifican como las que más le pegaron a Francisco? El de la bendición a las parejas del mismo sexo. Ese es uno de los que más le pegó, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Ajá. A partir de ahí, ¿no? Que fue en un vuelo papal. También. Ajá. El de empezar a posicionar a las mujeres en algunos dicasterios también, aunque fueran como secretarias, posicionamiento de las mujeres. Él se manifestó también en contra de la ideología de género, que ahora estos últimos años está como que más de moda, ¿no? Apoyando a todo este grupo, bueno, que en la parte de la iglesia puede ser conservador, ¿no? Y aparte de esto de definir a las mujeres, darles más cargo, pero por atrás decir que ellas también andan como en el chismorreo, ¿no? Esa parte donde dice, me abro pero las apoyo, pero sigo estereotipando, exacto, que son chismositas, ¿no? Con otras palabras, pero esto, ¿no? Pues él tuvo muchas cosas a favor, por ejemplo, también el darles
el que puedan comulgar los divorciados vueltos a casar, o También fue una gran polémica. es una gran polémica, ¿no? Donde, ¿por qué los divorciados pueden comulgar, no? Los pleitos con los tradicionalistas. Sí, Que eso también los fue un mantuvo poquito durante más- todo su pontificado, ¿no? Muchas trabas y cosas que no explicaba bien, entonces había dudas. El tema de la Sí, liturgia tradicional, Benedicto decía, se puede la liturgia tradicional y no necesita ningún permiso. Y luego con Francisco Francisco dijo, pidió el no, permiso ya del no. obispo. Pero lo explicó, es porque cuando comienzan a celebrar en el Vetus Ordo, o en la liturgia Anterior. preconciliar, allí comienza una actitud política en contra de la iglesia actual. La posconciliar. Ajá, y eso decía, no puede ser, a menos de que no tengan esas comunidades ese sentimiento político, entonces sí celebran tradicionalmente, pero porque crece, y aquí en México fue muy evidente, aquellas comunidades que comenzaban a celebrar Vetus Ordo también empezaban a desconocer al propio Papa Francisco y empezaron con estas ideas de la sede vacante, ¿no? Porque Benedicto había renunciado forzadamente y porque la elección no era legítima. Pero volviendo al tema que Maru destacó, el asunto de las parejas Del mismo Del sexo. mismo sexo. del mismo sexo, pues hombre, cuando Francisco jala al cardenal Fernández como encargado de doctrina de la fe, Fernández escribe de texto de fiducia supplicans, en donde se trata de explicar si se puede o no se puede, no solamente para las personas, las parejas homosexuales, sino para las parejas en situaciones irregulares. Y nadie ha comprendido realmente qué es lo que pasa ahí. Tan no lo ha comprendido que hace poco, ¿no? Hubo polémica otra vez por una bendición, ¿no? En México. En México y también En en México, otras ¿no? partes del mundo pasó a suceder lo mismo, ¿no? Sí, yo quería regresarme a esto del rito tradicional. Él también quita la excomunión a los lefebristas. Ellos habían sido excomulgados y él retira la excomunión. Ajá. Y pues también ahí ahorita vemos que tenemos problemas otra vez un poco ahí. Pero porque se la ya retira a Benedicto, ¿no? Ha habido muchas Juan veces en las Pablo, que se ha... Juan Pablo Pablo los sí. excomulga. El Juan Papa Pablo los los excomulga. El Papa Juan Pablo II los excomulga. Se inicia una investigación con Ajá. Benedicto. Se levanta la excomunión a algunos y con Francisco a otros. Ah, ok. Sí. Sí. Sí, son diferentes comunidades, pero en el fondo es, si no sigues las reglas de la sucesión apostólica legítima del Entonces, Vaticano, sí entonces estás comulgado. Pero todos los sentimientos, la tradición, la Biblia, las actividades, la liturgia, los ritos, pues no tenemos ningún problema con eso, excepto cuando no obedeces la Asociación, invitación, la sucesión apostólica legítima por Roma, ¿no? Y ahí ese siempre ha sido el pleito. ¿Cómo va a estar sucediendo ahorita? Sí, Otra vez. Que otra vez los quieren lefebristas nombrar a pueden los obispos. ser otra vuelta excomulgados porque van a Ordenar obispos. ordenar obispos. Oye, Maru, pero cuéntanos también de la Pachamama, que también ahí han estado sí, involucrados. es el nuevo de León XIV, el Ajá, nuevo Francisco pleito de León y XIV. también León XIV. Bueno, Francisco sí hizo una ceremonia Al interior de San al Pedro. interior de San Pedro a la Madre Tierra, ¿no? Porque la Pachamama es la Madre Tierra, ¿no? Ahí fue muy criticado exactamente por ese grupo de conservadores. Y además él también hace este sínodo de la Amazonia, ¿no? Sí. Amazonía, que se le llamó exactamente para hacer todo investigación cultural de toda esta iglesia que hay ahí, que crece con las comunidades indígenas y que se tiene que entender cuál es su trabajo, se tiene que entender cuáles son sus simbolismos que ellos viven, ¿no? Entonces Francisco trata de reivindicar todo este trabajo que se ha hecho y es ahí donde él recibe las críticas. Felipe. Sí, no, por supuesto. Que yo creo que muchas bastante fundadas, ¿no? Respecto al tema, por ejemplo, creo que muchos conservadores estaban insistiendo en que no se podía hacer una ceremonia de este tipo al interior de la Basílica de San Pedro. Así como ahorita con León XIV está el tema de que lo hizo a sus 20 años, ¿no? Pues Sí, que participó en una ceremonia. En una ¿no? ceremonia, ¿no? Y que se arrodilló frente a un ídolo y demás. Ajá. Pero justo es por eso, ¿no? Porque decían que cómo se podía permitir la idolatría, ¿no? Porque el culto a la Madre Tierra no es... No es muy católico, que digamos. O sea, no es parte del catolicismo. El asunto es que Francisco en Laudato Si, cuando Ajá, sí. habla de la ecología integral,
es la creación, y ahí va a involucrar la Madre Teresa, es la expresión de Dios hacia los hombres. También no es que sea una adoración idolátrica, sino es una veneración, o al menos un reconocimiento de que Dios está presente no solamente en las decisiones del hombre, sino en la propia naturaleza. Bueno, él lo explicó, pero los tradicionalistas no lo entienden. Y también esa encíclica fue muy cuestionada. Bueno, hasta la fecha, porque van a revisarla, ¿no? Van a revisarla. Van a volver a revisarla. Porque además es una encíclica económica que critica el modelo extractivista, capitalista y explotador, y obviamente pues no a todos les... Y ahora, ese es el tema con Francisco. Yo creo que la falta de comprensión y la oposición activa en contra de su pastoral y su teología, ¿no? Está el caso Carlo María Viganò, está el caso de Darío Viganò, el Batilic II, está el tema de Angelo Becciu con el tema de las... O sea, esto le explotaron a Francisco y mucho tiene que ver con el de Becciu ahorita está reabierto, ¿no? Sigue. Fue una cuestión muy... Es novedosa. Para explicar otra vez como una especie de que se debe seguir el debido proceso. No sé si no se firmaron los documentos que firmó el Papa reinante entonces, Francisco, y entonces tiene que retomar otra vez todo el juicio para ver si en efecto. Pero hay que explicar quién es Angelo Becciu. Exactamente. Sí. ¿Quién se anima? Yo ahí casi no tengo... Bueno, es que todo empieza con Libero Milano. Él fue contratado por el Papa Francisco para hacer una auditoría, justamente para revisar los dineros del Vaticano. Y cuando Libero Barone empieza a meter las manos muy, muy grueso en los libros de la Santa Sede, se encuentra con un grupo de cardenales que le impiden la investigación. Y esos cardenales están, según la denuncia, liderados por Angelo Becciu, y que Angelo Becciu fabricaba pruebas para exculparse y a otros cardenales de las malas finanzas del Vaticano. Y termina renunciando Libero Milano y denuncia justamente a los cardenales. Y ahí es donde comienza el proceso jurídico en contra de Becciu y otros. A Becciu lo sentencian, le quitan todos los privilegios. No puede participar ni siquiera en el cónclave. Exactamente. Y muchos están en contra de que el proceso que le fincó Francisco al cardenal fuera legítimo, ¿no? Y entonces había un sector que apoyaba a Angelo Becciu y había un sector que lo denostaba. Bueno, fallece Francisco, tenemos un nuevo papa y se reabre el proceso para ver si no cometió excesos Francisco. Y esto es lo que también se le denunciaba mucho, ¿no? Carlo María Viganò denunció los excesos, algunos otros conservadores denunciaron excesos del gobierno de Francisco, y yo creo que eso es una como constante, ¿no? En el caso, o al menos que era inconstante, porque también era muy duro con Becciu y con Viganò, pero no fue duro con el caso Rupnik, ¿no? El artista jesuita, que muy denunciado y que también fue como lento en el proceso Francisco. Denunciado por abusos sexuales. Sí, así es. Pues bueno, no sé si alguna otra experiencia de polémicas tengan ustedes en mente. Pues lo que vemos es que los tres papas, sus polémicas siempre están matrimonio del mismo sexo en contra, aborto, el tema de las mujeres, el uso del preservativo. Pues como que fueron, y los abusos sexuales son las... Pero a ver, es que esas no son polémicas, porque son polémicas que se crearon en los medios de comunicación. Son las ideas dignas doctrinales, son polémicas para la lo que iglesia sostiene la Iglesia Católica, pero son las polémicas dentro de los medios de comunicación. El secularismo, o sea, del mundo. Sí. ¿Por qué la iglesia no es como yo la quiero que sea? Pues así es. Pero las polémicas internas también son sumamente graves. Sí. Porque todas están relacionadas con el dinero. Muchas de ellas, por supuesto. Liliana. Que pues ahí viene la frase, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero aquí no quisieron, amarraron de los dos lados, ¿no? Vénganos tu reino. Sí, vénganos tu reino, ¿no? Porque pues sí, la regularidad que tenían de finanzas era gravísima, ¿no? Sí. Es todavía, creo. Sigue siendo,
compleja, ¿no? Hace poco aquí los colegas de la mesa nos encontramos con un exfuncionario de la Santa Sede de la Comisión de Asuntos Económicos. Obviamente habrá que platicar más con estos personajes que en el fondo estuvieron en el centro del huracán y que fueron señalados de todo, de espionaje, transacciones irregulares, sobrecostos, en fin, ¿no? Y que después no sabemos si fue cierto, si fue falso o si se querían desaparecer de ellos. Les pongo el caso rápido del cardenal australiano George Pell, que era el encargado también de revisar las finanzas del Vaticano, era miembro del Consejo de los Cardenales con Francisco, también estaba metiendo las manos para revisar con lupa y detalle estos gastos y estas transacciones irregulares, y de repente lo mandan llamar a Australia porque tenía que declarar por un tema de presunto abuso sexual, y él responde al llamado, va a las autoridades para aclarar su participación y lo meten a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel 1 año, destruyeron el proceso de investigación financiera en el Vaticano. El cardenal padeció 1 año y medio, una cosa así, en la cárcel, y después lo sacan por falta de pruebas y además se retira la denuncia y todo lo demás, pero lo único que se afectó, además de la libertad del cardenal, fue la limpieza que comenzó Francisco en las arcas de la Santa Sede. Entonces se puede sospechar de que hubo mano negra ahí, que lo sacaron en toda esta investigación. Y casi todos los del grupo del ciclo de cardenales, eran 8, ¿no? Eran 8 cardenales, se fueron desapareciendo poquito a poquito. El cardenal Rodríguez Maradiaga, de Honduras. Sí, también. Casi todos, y ese es un tema que, bueno, yo creo que seguirá con León XIV. Juan Pablo, conclusiones. Pues creo que ahí están las principales polémicas que van a seguir. El tema, por ejemplo, lo más actual, lo de la Pachamama, ¿no? Que ya ahorita quisieron involucrar a León XIV. Entonces, creo que hay 2 tipos de polémica. La polémica que a quienes no comprenden al 100% el mundo de la iglesia, por ejemplo, matrimonio del mismo sexo, quién soy yo para juzgarlos, uso de preservativo, aborto, pues son temas que ya han fijado los papas, ¿no? Pero causan sin lugar a duda polémicas para todos los demás, ¿no? Como que lo vemos de una manera retrógrada, por así decirlo. Sin embargo, pues ahí se mantiene esta polémica en esos asuntos que ya son fijos. Pero también hay muchos, como comentó hace un momento Felipe, que son internos y que son graves y que la mayoría de ellos pues involucran dinero. ¿Tú, Lilian? Yo creo que los temas van a seguir, pero por la misma línea. Y es que la Iglesia Católica pues tiene estatutos y tiene lineamientos, y entonces abrirlos o no, pues siempre va a estar a cargo de la cabeza, de lo que diga el Papa, de las líneas que vayan dando sus obispos. Entonces, por eso ahorita el pontificado de León XIV, que apenas todavía, digamos, es muy joven, que va comenzando, por eso está bajo la lupa, porque nada más están viendo qué hace diferente a Francisco, ¿no? O sea, están comparando a ver qué hizo Francisco, qué está haciendo León. Que es una meseta roja. Exactamente. Entonces, pues siempre nos vamos a estar basando en las polémicas del anterior para evaluar las polémicas del actual. Es normal, ¿no? Es un termómetro y como ya lo mencioné antes, pues estamos bajo el escrutinio de las redes sociales en un tiempo en el que ya cualquiera puede opinar, cualquiera puede decir cosas, pero ellos también ya tienen la voz abierta para decirlo a través de redes o a través de otros medios, lo que están pensando y lo que están sintiendo a través del mundo y cómo va evolucionando pues el culto religioso, ¿no? Ciertamente. Y Maru, ¿tú cómo ves? Pues yo veo un pontificado de muchos retos para León XIV. Muchos retos, precisamente toda esta dinámica de los medios, de las redes sociales, todo este movimiento de las guerras que hay, todo este despertar de muchos jóvenes, de muchas naciones. Entonces, pues León XIV va a tener que ser muy firme, no se le quiere comparar con Francisco, ya se ha visto como que no va totalmente en la línea de Francisco. Entonces habría que ver qué línea es la que va a tomar ya definitivamente. Va apenas a cumplir 1 año, no se han visto grandes cambios todavía. Se espera que a ver si después ya inicio su 2º año se empiezan a ver unos cambios pues realmente reformistas, aunque yo no le veo esa característica como se hablaba tanto de Francisco, que era un papa reformador. Claro, que al final, de todas formas, Francisco no terminó siendo el gran papa reformador
que se le dio este calificativo cuando llegó al pontificado. Que ya no le dio tiempo, yo creo. No, yo ahí diciendo, obviamente Francisco, que era un gran reformador, reformó la curia completa, evidenció muchas cosas, cambió pastoral litúrgicamente muchos aspectos. ¿Dónde no se puede reformar? Pues donde los principios eclesiásticos no pueden reformar, aunque por mucho que el mundo lo quiera, no lo va a cambiar. Y cuando cambie seguramente será otro tipo de iglesia, y de esas otras iglesias hablaremos. Y como recientemente dijo el Papa León XIV, ¿no? Respecto al asunto de las mujeres para el sacerdocio, ¿no? Tal cual fue tajante. Ahora León XIV dijo Dijo no, ahora todavía más, dijo una cosa que es mucho más importante para esta reflexión. Dijo que la estructura eclesial es divina, no es humana. Ahí sí, Francisco fue muchísimo más claro en definir que la estructura eclesial era completamente humana, que la gracia de Dios y la misericordia la acompañan, pero no es divina. Y León, como bien dice Maru, pues no va en ese terreno, va a decir ¿por qué las estructuras funcionan? Pues porque Dios así lo quiere. Y ese es el asunto con las polémicas papales, porque el Papa es jefe de Estado, es decir, tiene una jurisdicción ejecutiva, legislativa y judicial absoluta en la Santa Sede, y además es la figura religiosa más importante del mundo por la cantidad de dispersión de la Iglesia en todas partes del mundo, su misión, su servicio y su participación en la política social. Y yo creo que como en esos dos terrenos se mueve, pues cada una de las cosas que sucede dentro de la Iglesia católica y con el Papa van a resultar polémicas en el mundo actual. Pues les agradecemos, queridos amigos, por supuesto, cada una de estas cosas yo creo que merece su propio programita para ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Sí, se quedaron muchas cositas así en el aire. Esto es como un abrir de boca para uno de los temas que seguramente estaremos abordando más adelante aquí en Bajo Llave, y por supuesto nos despedimos buscando que ustedes nos sigan escuchando y escribiendo, compartiendo sus comentarios. Juan Pablo Reyes. Escríbanos, gracias. Lilian Reyes. Nos vemos en la próxima y ya preparamos el aniversario del León XIV. Perfecto. Maru, Ingenio. Nos vemos en la próxima Bajo Llave. Soy Felipe Monroy, nos vemos Bajo Llave. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.